Hola de nuevo mis creepypasteros. Os traigo una nueva sección en donde se basará en hechos reales las experiencias de la gente terroríficas y siniestras. En este tipo de sección, todas las historias serán 100% caseras y contadas por los suscriptores. Para abrir esta sección, empezaré contando mi propia experiencia. Espero que os guste, disfrútenla. Postdata. Si se lo creen o no, yo sé que lo he vivido y con eso me basta y quiero compartirlo con vosotros. Fíjense bien en la imagen de a continuación, ya que el motivo de esa imagen es la que me hizo cambiar. Año 2012. 3 de junio. Un chico perdía totalmente sus ganas de vivir por situaciones duras en su vida como, mala relación con sus padres, no tener amigos, su novia le dejó por sus celos y otras situaciones. Se siente desganado, no tiene ya ninguna meta para pensar en su futuro, su única amiga a la cual era su novia le abandonó dejándolo solo. Iban pasando los días y su tristeza iba llenando su corazón dejando un gran vacío y su cabeza estaba llena de pensamientos negativos. Lo único que le hacía alejarse un poco de sus penas era jugar en su ordenador para evadir la tristeza que anidaba en su interior. Pasaba las noches y las noches jugando hasta tal punto, que su horario había sido cambiado jugando por las noches y durmiendo por el día. Pero un día decidió estar 24 horas seguidas sin dormir para intentar recuperar su horario habitual. Llegaron las 12 de la noche y se fue a dormir cansado de tanto aguantar. Empezó a soñar que fregaba los platos en su cocina. Al terminar de hacerlo se dirigía a la sala de estar y cuando cruzó la puerta, ya no se encontraba en su casa. Estaba en la entrada de una gran mansión algo tétrica y siniestra, ya que estaba hecha entera de madera y pintada de negro. Él no sabía qué estaba pasando pero avanzó hasta el salón para ver si había alguien, pero no encontró a nadie salvo muebles viejos y sillones llenos de telarañas. Un ruido llegó del piso de arriba y el chico pensó que arriba podrían decirle dónde se encontraba. Volvió a la entrada y subió las escaleras llegando a un pasillo oscuro y una habitación a su izquierda. Otro ruido se escuchó en esa habitación y el chico entró dentro de ella, la habitación estaba vacía sin muebles y con tan solo una ventana al fondo. A la izquierda vio a su exnovia. Él le preguntó que qué hacía aquí en esta casa a lo que ella le respondió que en su antiguo trabajo la despidieron y encontró otro trabajo limpiando casas y que la mandaron a esta. Él entendió su situación pero seguía confundido de por qué se encontraba en esa casa. Su exnovia le preguntó lo mismo que él y él le respondió que no sabía cómo había llegado hasta aquí, que fue cruzar la puerta de la sala de estar de su casa y aparecer en la entrada de la mansión. Ella lo tomó por un loco y se rió diciéndole que no dijera tonterías. Él miró hacia la ventana y vio una niña con una bata blanca, con el pelo negro y liso cubriéndole los ojos dejando su nariz y su boca descubiertas llegándole hasta la altura del pecho. Él preguntó si esa niña vivía en la mansión, su exnovia miró hacia la ventana y le dijo: ¿Qué niña? Ahí no hay nada. El chico se quedó muy extrañado por las palabras de su exnovia y le volvió a insistir que debajo de la ventana había una niña, y ella le siguió respondiendo que no había nadie. Él se quedó aún más extrañado que antes, a lo que la niña empezó a desplazarse como si estuviera volando y se situó detrás de su exnovia. Él se empezó a asustar y le dijo que se había puesto detrás de ella, a lo que ella le respondió que no dijera más tonterías y que iba a seguir trabajando. En mitad de la frase, el cuerpo de su exnovia se dobló hacia atrás completamente haciendo que su nuca tocara los talones de sus pies, haciendo que los huesos de la columna vertebral se rompieran dejándola sin vida. Cayó al suelo y él se quedó paralizado de la escena que acababa de presenciar. Miró a la niña y ella dibujó una sonrisa maliciosa en su cara. El chico quedó atónito y se fue corriendo de la habitación bajando las escaleras y cuando iba a cruzar la puerta para salir, se encontró con su padre. A lo que él le dijo: ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? A lo que el chico respondió: Papá, vámonos de aquí, ahí arriba hay una niña que acaba de matar a mi exnovia, tenemos que irnos por favor. El padre le respondió que no podía irse, que le habían llamado para que visitara este lugar para una entrevista de trabajo, la hacía y se iban de allí. La niña apareció detrás de él, y el chico con los ojos abiertos llenos de miedo la miró. Ella volvió a sonreír maliciosamente, a lo que él le dijo: No, por favor, no lo hagas. El padre del chico se retorció como lo hizo su exnovia. El chico no paraba de llorar paralizado de lo que estaba pasando. La niña lo volvió a mirar con esa sonrisa tan penetrante y maliciosa. El chico despertó sudando y respirando agitadamente. No entendió qué estaba pasando en ese sueño pero lo vivió como si fuera real. Volvió a su rutina diaria una vez que ya estaba descansado del todo y con su sueño recuperado. Llegó la noche y decidió irse a dormir.
El sueño se repitió igual que el día anterior, pero, en este caso, fueron su hermano y su mejor amigo quien la niña retorció. Él volvió a despertarse sobresaltado de la cama y con respiración agitada. Lo veía más extraño aún que haya soñado el mismo sueño 2 veces seguidas pero con distintas víctimas. El sueño se fue repitiendo durante una semana entera y solamente cambiaban las víctimas a las que eran sus seres queridos. Después de esa semana durmiendo mal, volvió a dormir con tranquilidad, pero la curiosidad le hacía pensar el por qué ese sueño. Al día siguiente, su madre cayó enferma y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Él desde pequeño no soportaba estar en hospitales, hacían que le pusieran con síntomas como dolores de cabeza, barriga, etc. Así que él se quedaba solo en casa cuidando a sus perritos mientras su familia estaba con su madre. Él siguió con su rutina de estar en el PC haciendo cosas, jugando y demás. Al llegar la noche, empezó a escuchar cosas extrañas, como crujidos de la madera y pasos por el salón. Él se quedó extrañado y se asomó al salón desde su cuarto y no vio nada. Los sonidos cesaron durante un pequeño rato, pero volvieron a sonar y al volverse a asomar, vio algunas sombras entrando al cuarto de sus padres. Él empezó a sentir algo de miedo y volvió a su cuarto empezando a jugar para tratar de no pensar en lo que había visto y distraerse. Pero no sirvió de mucho. Al rato de jugar, decidió acostarse. Pasaron 3 días y volvió a pasar lo mismo. Solo que esta vez miró de reojo a la puerta de su cuarto y vio sombras pasar por la puerta entrecerrada. Él se asustó y se acostó en su cama tapándose hasta la cabeza quedándose al rato dormido. Hubo más ocasiones en las que vio y escuchó ese tipo de cosas. Mes de julio, día 19. Su madre había mejorado una vez operada de los pulmones por anemia, pero seguía en observación para ser tratada antes de dar el alta. Los sonidos y las sombras dejaron de aparecer y se sintió más tranquilo. Llegó la noche, la luz de la sala de estar empezó a parpadear de manera extraña, como si no le llegara la suficiente electricidad. Estuvo así un rato hasta que la bombilla se fundió del todo. Él cogió una bombilla nueva y se fue a la sala de estar oscura a cambiar la bombilla fundida. Teniendo la única luz que iluminaba su cuarto en toda la casa, la cambió y la encendió de nuevo. Al dar unos pasos atrás y mirar al cuarto de sus padres, no podía creer lo que sus ojos vieron. La niña del sueño que mató a todos sus seres queridos, apareció en la puerta de la habitación de los padres con esa sonrisa maliciosa mirando hacia él. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas, sus vellos se pusieron de punta, su mente no quería creer lo que estaba viendo en ese momento. Cerró sus ojos y salió disparado por la puerta de su casa. Cuando llegó a la salida se chocó con su padre que venía del hospital para comer. Su padre le dijo: «Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando?». La nostalgia de esa frase le invadió la mente completamente recordando aquel sueño tan aterrador. Cogió a su padre y se lo llevó a la plaza de su barrio. «Papá, no entres ahí». «¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?». El chico le resumió el sueño a su padre para que entendiera la situación. A lo que el padre le respondió: «No te preocupes por eso, vamos a entrar ahora, verás como no hay nada, ¿vale? No, por favor, no lo hagas. Tranquilo». El padre entró en su casa a lo que él gritó: «¿Ves? No hay nada, entra, cariño, que yo me quedo hoy contigo a dormir». El chico se tranquilizó un poco pero aún estaba muy asustado por lo que vio. Volvió a su cuarto e intentó distraerse de nuevo hasta que intentó quedarse dormido, pero cuando cerraba los ojos y cogía el sueño, la niña se le aparecía haciendo que se despertara asustado. Esa noche no pudo dormir nada. Cuando amaneció el chico se encontraba muy cansado y solo intentaba distraerse como podía. Su padre se había ido al hospital para cuidar de su madre. El cansancio podía con él y se le empezaban a cerrar los ojos quedándose dormido. 2 horas después se despertó sobresaltado. Había tenido otra pesadilla con la niña. El sol se ponía y la oscuridad de la noche se acercaba cada vez más. El chico hablaba con sus amigos de internet algo asustado contándoles lo que le estaba sucediendo y ellos le dijeron que no se preocupara por eso, que solo estaba durmiendo mal y que no pensara en eso. Fue al cuarto de baño a mear, no tenía luz en el baño porque los cables de la luz estaban fundidos por la lluvia ya que tenían goteras en el baño. Cuando miró al espejo, vio salir a la niña de entre las paredes detrás de él con esa sonrisa maliciosa. El chico asustado se fue corriendo de la casa y se encontró con sus amigos de la infancia. Ellos le preguntaron por qué estaba llorando y asustado. Él les comentó lo que le estaba pasando y lo que había visto hace unos momentos y ellos se quedaron serios diciéndole que eso daba miedo. Se quedaron hablando con él hasta la madrugada distrayéndole para que no pensara en lo que le atormentaba.
Recordaban cosas que habían pasado juntos en la infancia y se rieron bastante. Llegó la hora que se despidió de sus amigos y tuvo que ir a su casa. Al subir las escaleras totalmente oscuras, ya que no tenía luz en las escaleras y la única luz que entraba era la de las farolas de la calle, empezó a tener escalofríos y empezó a temblar. Entró rápidamente y se fue a su cuarto cerrando las puertas con la luz encendida. Se sentía un poco más tranquilo, pero los ruidos empezaron a sonar por fuera de su habitación. El miedo empezó a consumirle de nuevo y se puso los auriculares escuchando música intentando no hacer caso a lo que estaba escuchando. El cansancio podía con él y empezó a quedarse dormido de nuevo. Al cabo de un rato, la niña se le apareció en sueños y se despertó asustado. Empezó a coger fobia a la oscuridad. No quería mirar donde hubiera oscuridad porque veía sombras y a la niña en algunas ocasiones. Quedó con sus amigos en la noche avisándoles por teléfono y le ayudaron a bajar las oscuras escaleras que le obstaculizaban para salir a la calle. Les contó lo que le pasó y se sintieron preocupados por él. Uno de sus amigos decidió que fuera a su casa para estar tranquilos ya que empezaba a hacer un poco de frío en la noche. Al abrir la puerta, solo había oscuridad. El chico no se esperaba que todo estuviera oscuro. Una de las farolas se apagó de repente haciendo que esa parte de la calle estuviera oscura. El chico sintió mucho miedo y cuando miró al fondo de la casa, vio a la niña acercarse lentamente hacia él y sus amigos. Bueno mis creepypasteros, lo dejaré aquí por ahora ya que este vídeo tendrá dos partes. La siguiente parte la subiré el 21 de diciembre junto con el avance de la segunda temporada. Así que al menos tenéis aquí otro vídeo para vosotros. Vuestros comentarios me hacen que me motive más. Gracias y hasta la próxima mis creepypasteros.